O sea, es una pregunta que no terminas de responder nunca. Siempre te estás preguntando, ¿para qué? Sí. ¿No? ¿Qué más? Y justamente haciendo Velascorán, como que eso se intensificó, ¿no? Porque pues este personaje es un detective y, y me ha tocado interpretar varios detectives últimamente y me preguntaba yo, ¿por qué? ¿No? ¿Qué? ¿Por qué? Porque generalmente los personajes más interesantes que me toca interpretar siempre me están diciendo algo a mí en mi vida, Ok. ¿no? Y entonces hablé con mi coach de actuación, un gringo loco que se llama John, y le dije, John, ¿por qué estoy haciendo tantos detectives? ¿Qué me está diciendo el universo? Tienes bastantes coaches, me he dado cuenta. Sí, Qué chingón. muchos. O sea, este trabajo El rol del mentor es clave. es un trabajo Sí. en equipo. O sea, cuando yo hago un personaje hay 5 personas atrás de mí. Siempre. Y John me dijo, ¿cuántos años tienes? Y le dije, voy a cumplir 40, John. Y me dijo, pues ahí está. Todos somos detectives de nuestra propia existencia, ¿no? Y esos detectives que estás haciendo te están haciendo hacerte preguntas también a ti. Y me hizo mucho sentido, ¿sabes? Claro. Como que los actores también somos medio detectives de los personajes, ¿no? Nos dan pistas, ¿no? El guión, el texto son pistas para que tú empieces a investigar y descubras quién es este personaje que vas a interpretar. Entonces, como que hay esa familiaridad, pero luego se nos olvida hacernos esas preguntas sobre nosotros mismos, ¿no? Claro. Eso. ¿Qué más? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué mi agenda de pronto es una serie y una película y una serie y otra película y luego ¿y yo qué? ¿No? ¿Y mis amigos dónde? ¿Y mi familia qué? ¿Y quiero ser papá o no quiero ser papá? O sea, ¿sabes? Como Claro. todas esas cosas. No, y el arte, a fin de cuentas, toma muchas veces este rol de espejo. Y el hecho, por ejemplo, que yo te diga, a mí me gusta mucho esta canción, habla más de mí que de la canción, porque me estoy espejeando, me estoy proyectando Sí. de cierta manera en lo que yo voy a interpretar, en lo que yo estoy consumiendo, y te espejeas. Y me imagino que en un personaje, al tú ponerte en sus zapatos, pues te espejeas de cierta manera. Te espejeas y lo que es muy bonito Te de la proyectas. actuación es que te quedas con los aprendizajes del personaje. ¿Sabes? Lo que aprende ese personaje también lo aprendes tú. ¿Cómo es tu acercamiento a un personaje? O sea, ¿qué tanto? Porque sé que hay distintos métodos de distintos actores para acercarse a personajes, pero el tuyo, ¿cómo es? ¿Y cuáles han sido unos acercamientos que te llaman la atención? Siempre cambia, Ok. siempre es diferente. No sé. Por ejemplo, con Víctor Tapia, el personaje de Narcos, había que hacer un montón de investigación, ¿no? Pero también había muchos puntos en común. Mi papá era médico, pero fue médico de la policía de Aguascalientes muchos años. Entonces yo conocía a esos policías noventeros, ¿no? Sabía cómo se veían, sabía qué energía tenían, sabía que tenía que subir de peso, ¿no? Sabía que tenía que subir 15 kilos para el papel, ¿no? ¿Eso fue algo que tú en tu construcción del personaje dijiste, tengo que estar? No, eso fue algo que los productores de Narcos me dijeron. Pero yo sabía que tenían razón. Me dijeron, el papel es tuyo, pero parece que acabas de salir de tu clase de pilates. Entonces, y además era real. Entonces, y me dijeron, así que, ¿qué onda? ¿Te avientas este papel así? Y les dije, claro que sí. Y fue una putiza. Pero sabía que era algo que tenía que hacer, ¿no? Y entonces sabía, en ese sentido, el trabajo era... pues sí, subir de peso, ¿no? Entrenar como la fisicalidad del personaje. Tengo un coach que a veces, no trabajo con él siempre, pero a veces hay personajes que me gusta trabajar con él porque él trabaja a partir de la animalidad. Tú escoges un animal que representa a este personaje. Por ejemplo, Víctor Tapia era un gorila, pues. Y si tú te fijas, Víctor Tapia es un gorila. O sea, se sienta como gorila. Todo el tiempo se está rascando así. Órale. Porque te ayuda a construir cosas que sean distintas a ti y a entender desde otro lugar al personaje. Y por otro lado, a entrevistar muchos policías de Ciudad Juárez, de los 90s, escuchar cómo hablan, me contaban sus historias. Todo esto me dio... sin que Netflix se enterara mucho, ¿no? Ni los productores, porque era medio risky, pero bueno, tú haces tu investigación como tú puedas, ¿no? Y escucharlos, ¿no? Y escuchar las historias de cómo era vivir en Juárez en los 90s, ¿no? Y entender como la gravedad, ¿no? El peligro en el que estaban, los diferentes jefes que tenían, porque pues sí, trabajan para la policía, pero también recibían un sobre de los narcotraficantes cada mes, así de, tienes que hacer esto, tienes que responder a estas llamadas, ¿no? Entonces, en fin, tiene muchos frentes, ¿no? Otros personajes, el de Me Time, pues no tiene esa investigación, ¿no? Ese es, vamos a pasarla bien y vamos a improvisar y vamos a estar presentes y alerta para hacer comedia. Velascorán también es un
fue un viajezote, ¿no? Porque hay que leer los libros de Paco Ignacio, hacer el trabajo que te dije de la voz, pero además ver un chingo de cine negro, ¿no? Ver otra vez Chinatown, LA Confidential, Llámenme Mike, todas estas películas de detectives, de cine negro, como para entender las referencias, para... La estética familiar. La estética, exactamente, como para entender, pues eso, qué vamos a hacer, ¿no? ¿Y te gusta esta parte de investigar cuando toca Sí. para el personaje o disfrutas más ya interpretarlo? No, las dos igual, ¿Sí? pero soy muy nerd. Sí, te digo que desde la escuela era muy de 10. Sí. Soy muy ñoño, hago mi tarea y me gusta mucho ese proceso de investigar. Y cada vez me gusta más porque cada vez corro más riesgos. Al principio como actor no la quieres cagar, ¿no? Entonces es muy común. O sea, cualquier actor, si me está escuchando, cuando empiezas, pues no la quieres cagar, ¿no? Entonces quieres ser muy natural, ¿no? Sí. Y muy orgánico, pero no construyes ni madres, ¿no? Y pues no, el trabajo del actor es construir, ¿no? Usar la imaginación. Los personajes no pueden hablar todos como tú, ni se pueden ver como tú. Entonces hay que cambiar la voz, cambiar el cuerpo, cambiar la energía, o sea, y esas cosas las vas aprendiendo con los años. Sí. No puedes salir de la escuela de actuación y ya construir montañas, pues no es cierto. Yo siento que yo me tardé 10 años en empezar a jugar así. Claro. ¿No? Y ahora lo disfruto mucho. ¿Cómo construyes un estilo siendo un actor? O sea, interpretando varios personajes, te quedas con ciertos aprendizajes, ciertos acercamientos que después los tomas como recursos para no... O sea, siempre se me ha hecho como interesante el cómo construir un estilo si cada personaje es algo distinto. Me imagino que después empiezas a hacerte más popular y ya te empiezan a perfilar a ciertos papeles que no solamente tengan que ver con tu físico y ahí agarras un estilo como un... no sé. Pues yo creo que el estilo creo que tiene más bien que ver con lo que tú le prestas a los personajes que ya traes tú, ¿no? Hay ciertas cosas que tú traes que es difícil salir de ellas. Ajá. O sea, es difícil desaparecer por completo en un personaje. Uh-huh. Esa es la meta, ¿sabes? Como yo veo mi carrera hacia atrás y siento que lo he logrado 3 veces, ¿no? O sea, como realmente ver un personaje y decir, órale, sí, no estoy para nada ahí, ¿no? Y en otros ahí estás, ahí hay cosas tuyas de tu sentido del humor, gestos, miradas, manerismos, ¿no? Pero construir con el bordado fino y de veras desaparecer en un personaje, pues eso es lo que hace Meryl Streep, ¿no? Sí. O Julianne Moore, o Daniel Day-Lewis, en todos sus papeles. Pero pues son los maestros, ¿no? Claro. Y que tienen un talento innegable y unas tablas increíbles, ¿no? Creo que esa es la meta, pues. Pero es difícil.